Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos boquiabiertos, y es que el mundo del espectáculo turco está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores y confirmaciones que rodean a dos de los nombres más sonados, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, esos nombres que una vez nos robaron el aliento con su química en pantalla, vuelven a estar en el centro de la polémica y del interés de millones. Si les gustan las historias que mezclan romance, carrera y sorpresas inesperadas, definitivamente están en el lugar correcto. Y antes de que nos adentremos en todo el meollo del asunto, les recuerdo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Toquen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Bueno, vayamos al grano, porque la noticia del asterisco 23 de noviembre de 2025 ha explotado como un volcán. Se habla, se rumorea, se confirma, y todo a la vez. Parece que Can Yaman y Demet Özdemir, esos dos íconos que conquistaron nuestros corazones con su participación en la exitosa serie Erkenci, han decidido, una vez más, cruzar caminos. Y no hablo de un simple encuentro casual o de un saludo en un evento. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que podría revitalizar sus carreras de una forma, impactante. Para quienes nos siguen desde hace tiempo, recordarán perfectamente la magia que se creó entre Can y Demet en Erkenci. Su química era tan palpable, tan real, que los fans no solo esperaban cada capítulo con ansias, sino que soñaban despiertos con una relación en la vida real. Sus miradas cómplices, sus diálogos llenos de chispa, la forma en que se complementaban en cada escena, todo conspiraba para crear una conexión inolvidable. Y aunque en su momento hubo muchísimos rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos, alimentados por la intensidad de su interacción en pantalla y algunos encuentros fuera de sets, lo cierto es que nunca se confirmó oficialmente que su relación fuera más allá de la pantalla. Sin embargo, la conexión que mostraron era innegable, y eso es precisamente lo que hace que esta nueva noticia sea tan fascinante y esperada. La energía que irradiaban juntos era un regalo para la audiencia, y la industria siempre busca replicar ese tipo de éxito arrollador. Ahora, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido el asterisco 23 de noviembre de 2025? La información que ha llegado a nuestros oídos, filtrada a través de fuentes cercanas a la producción y algunos medios especializados turcos e internacionales, es que se está gestando un nuevo proyecto, un proyecto de gran envergadura, que reunirá a Can Yaman y Demet Özdemir nuevamente. Y no estamos hablando de una serie cualquiera. Los rumores apuntan a una producción internacional, quizás una colaboración ambiciosa entre Turquía y Hollywood, o un proyecto de alto presupuesto que se emitirá en plataformas de streaming de alcance global, de esas que llegan a millones de hogares en todo el mundo. Imaginen, Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, pero esta vez con un presupuesto mayor, un alcance global y probablemente roles que les permitirán explorar facetas de su actuación que hasta ahora no habíamos visto, personajes más maduros, quizás con tramas más complejas y desafiantes. La verdad es que el mundo del entretenimiento turco ha sido un semillero de talento increíble, y Can Yaman y Demet Özdemir son, sin lugar a dudas, dos de sus máximos exponentes en la actualidad. Can, con su carisma arrollador, su presencia magnética y su físico imponente, se ha convertido en un fenómeno no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Ha participado en diversas producciones que han conquistado al público, y ha ganado una base de fans masiva en países como Italia, España, Latinoamérica y, por supuesto, en su propio país. Su incursión en proyectos internacionales, como la exitosa serie italiana Viola come il mare, ya demostró su potencial para conquistar nuevas audiencias y adaptarse a diferentes estilos de producción. La capacidad de Yaman para generar interés y mantenerlo es indiscutible, y ahora, con una nueva oportunidad junto a Demet, el impacto será aún mayor. Por otro lado, Demet Özdemir no se queda atrás en absoluto. Su talento innato, su versatilidad para interpretar personajes de diversa índole y su belleza cautivadora la han posicionado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Hemos sido testigos de su evolución en series como Erkenci, donde su papel de Sanemay la catapultó a la fama internacional, pero también en otros proyectos que han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos, emotivos y con gran profundidad psicológica. Su presencia en pantalla siempre es magnética, capaz de cautivar al espectador y hacerlo partícipe de sus emociones. Y la combinación de su talento con él de Can, bueno, es una fórmula que ya ha demostrado ser explosiva, capaz de generar ratings históricos y un fenómeno fan a nivel mundial.
Entonces, ¿qué tipo de proyecto podría ser este que nos tiene a todos tan expectantes? Las especulaciones son muchas y variadas, y cada rumor añade más leña al fuego de la anticipación. Algunos hablan de un drama romántico intenso, una historia que lleve la química que ya conocemos entre ellos a otro nivel, explorando las complejidades del amor en un contexto más maduro y quizás más turbulento. Otros sugieren una comedia romántica fresca y moderna, que aproveche su chispa natural y su complicidad para generar momentos hilarantes, situaciones cotidianas llenas de ternura y diálogos ingeniosos que enamoren al público una vez más. Incluso hay quienes fantasean con un proyecto de acción o aventura, donde ambos interpreten a personajes con personalidades fuertes, quizás opuestas al principio, que terminen uniéndose por las circunstancias, creando una dinámica de tensión y atracción que mantenga al espectador al borde del asiento. Lo que sí parece ser un consenso general entre los analistas y los propios fans es que este nuevo proyecto no será un simple reboot o una repetición de lo que ya vivimos en Erkencicus. Se busca algo innovador, algo que trascienda las expectativas, que sorprenda y cautive tanto a sus fans de siempre, aquellos que los adoraron desde el primer momento, como a nuevos espectadores que descubrirán la magia de esta dupla. La fecha del asterisco 23 de noviembre de 2025 no es casualidad. En el mundo del espectáculo, estas fechas suelen ser momentos clave en los que se anuncian grandes producciones, se firman acuerdos millonarios o se lanzan campañas de marketing importantes. Esto nos hace pensar que la noticia está cocinándose a fuego lento, que los acuerdos se están cerrando y que, para esa fecha, ya habrá habido algún tipo de comunicado oficial, un anuncio por parte de las productoras involucradas o al menos, una filtración significativa que haya desatado toda esta ola de expectación que estamos viviendo. Es muy posible que ya estén en las etapas de preproducción, definiendo guiones, seleccionando locaciones de ensueño, realizando castings para roles secundarios y, por supuesto, ultimando los detalles de sus contratos, que seguramente serán jugosos y reflejarán su estatus de estrellas globales. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de esta noticia, amplificándola y haciéndola llegar a cada rincón del planeta. Desde el momento en que empezaron a circular los primeros rumores, alimentados por sutiles pistas y comentarios crípticos de personas cercanas, Twitter, Instagram, TikTok y todas las plataformas se inundaron de hashtags dedicados, memes ingeniosos, teorías de fans elaboradas y una conversación global que no ha cesado. La euforia es palpable. Los seguidores de Can Yaman y de Method Demir están compartiendo sus expectativas más descabelladas, reviviendo momentos icónicos de Erkencicus, que ya forman parte de la memoria colectiva de los fans y soñando despiertos con lo que vendrá. Ver a estos dos talentos juntos de nuevo, en un contexto renovado y con nuevas posibilidades, es, para muchos, un sueño hecho realidad que parecía inalcanzable. Y es importante destacar que esta unión podría ser un impulso muy significativo para ambos. Después de Erkencicus, sus carreras han tomado rumbos individuales, con éxitos notables y desafíos propios que han fortalecido su trayectoria. Una colaboración de esta magnitud, especialmente si se materializa como una producción internacional de alto calibre, les abriría puertas a mercados aún mayores, consolidaría su estatus como estrellas globales y les permitiría diversificar aún más su portafolio. Para Can podría ser una forma de reforzar su presencia en el mercado internacional, donde ya goza de una gran popularidad, y para Demet, una oportunidad invaluable de demostrar su talento a una audiencia aún más amplia y de explorar proyectos que quizás no ha tenido la oportunidad de abordar en Turquía. Además, hay que considerar el factor de la edad y la madurez. Si bien en Erkencicus los vimos interpretando personajes jóvenes, llenos de ilusiones y con las inseguridades propias de la juventud, ahora, con más experiencia en sus carreras, con vivencias personales que los han moldeado y con una mayor comprensión del mundo, podrían aportar una profundidad y una complejidad a sus personajes que antes no era posible. Imaginemos la evolución de sus personajes, la madurez en sus interpretaciones, la forma en que aborden conflictos más adultos, relaciones más complejas. Eso sí que sería un espectáculo digno de ver, una demostración de su crecimiento artístico y personal. Por supuesto, como en todo en el mundo del espectáculo, no faltan las voces escépticas o las preguntas incómodas que planean en el ambiente. ¿Será la misma química la que se cree en esta nueva oportunidad? ¿Podrán revivir esa magia que cautivó a millones? ¿Estarán preparados para manejar la presión mediática y las expectativas desorbitadas que, sin duda, se generarán a su alrededor una vez más? ¿Será este proyecto tan bueno como lo imaginamos, o las expectativas superarán la realidad?
Estas son preguntas legítimas que solo el tiempo y sobre todo el producto final podrán responder. Pero una cosa es segura, la anticipación es altísima, la expectativa por ver a Can Yaman y The Method of Demir juntos de nuevo es innegable y ha contagiado a la comunidad de fans a nivel mundial. La noticia o al menos el fuerte rumor que rodea la fecha del asterisco 23 de noviembre de 2025 nos ha recordado la magia que pueden crear estos dos artistas cuando trabajan juntos. Nos ha devuelto la esperanza de presenciar una vez más esa conexión especial que traspasa la pantalla, esa energía que nos hace sentir parte de la historia, que nos emociona y nos hace creer en el poder del amor y la conexión humana. Ya sea un drama, una comedia o cualquier otro género, el simple hecho de su reunión ya es un evento en sí mismo, un acontecimiento que los amantes del entretenimiento turco y mundial estaban esperando con ansias. Y hablando de eventos, no olviden que este canal está dedicado a traerles las noticias más jugosas, las primicias más exclusivas y el análisis más detallado del mundo del entretenimiento. Si les ha gustado este vídeo y quieren estar al tanto de todo lo que sucede con Can Yaman, The Method of Demir y todas sus estrellas favoritas, si quieren ser los primeros en enterarse de todos los detalles de este nuevo proyecto, no duden en darle a ese botón de me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir buscando la información más relevante, a verificar los rumores y a compartirla con ustedes de la mejor manera posible, con la pasión y el rigor que nos caracterizan. En resumen, la fecha del asterisco 23 de noviembre de 2025 marca un hito, un punto de inflexión en el mundo del espectáculo turco y su proyección internacional, con la confirmación de que Can Yaman y The Method of Demir volverán a unir sus talentos en un nuevo e ilusionante proyecto. La expectación es máxima, las redes sociales hierven de emoción y los fans ya sueñan con la química incomparable que esta dupla puede generar una vez más, cautivando a una nueva generación de espectadores y reafirmando su estatus como íconos de la televisión y el cine. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de Can Yaman y The Method of Demir? ¿Creen que la magia seguirá intacta, o será un nuevo comienzo lleno de sorpresas? ¿Será un drama, una comedia, algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear el mejor contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman a Can y Demet, y no olviden activar esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de todo lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia tan emocionante con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.